Saludos, soy el profesor Freddy Medina del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Interamericana, Recinto Metro. En el día de hoy vamos a aclarar algunas dudas que ustedes tengan sobre la vacuna del COVID. Me acompaña en el día de hoy la doctora Claribel Luciano, quien es profesora de Inmunología y de Microbiología Molecular. También me acompañan la doctora Yaisaneta Oyola, quien es médico de profesión y quien nos enseña los cursos de biopsicología y trabaja también en el programa de ciencias biomédicas. Doctora Luciano, ¿nos podría decir qué es una vacuna y cómo funciona? Gracias por la oportunidad. Una vacuna es básicamente una formulación que permite entrenar al sistema inmune. Algunas vacunas consisten del patógeno inactivo, otras, por ejemplo, pueden tener la proteína de ese patógeno. La función general de ellas es básicamente que el sistema inmune pueda aprender a reconocer ese patógeno y una vez el cuerpo se exponga a ese patógeno, el sistema inmune nos defiende, ¿verdad? Lo reconoce y evita que nos enfermemos. ¿Qué hace y cómo funciona la vacuna? Bueno, antes de empezar con la vacuna del COVID, me gustaría explicarle al público que nos ve cómo es una estructura de una célula. Y van a tener un modelo que ustedes están viendo. Si usted se da cuenta, todas nuestras células están cubiertas como de una membrana. Esa membrana es de lípidos. En el interior de nuestras células nosotros tenemos lo que se conoce como el núcleo, que es una estructura bien grande. Y dentro de ese núcleo nosotros tenemos lo que se conoce como el material genético o el DNA. El DNA yo se lo explico a mis estudiantes como si fuera un libro de receta, que básicamente tiene la receta para hacer todas las proteínas y todas las moléculas que nuestra célula necesita. Si nosotros queremos hacer una proteína para funcionar, ¿verdad? Para que la célula funcione, nosotros lo que hacemos es que copiamos una de esas recetas. El DNA nunca sale del núcleo, así que cuando hacemos esa copia la llamamos RNA mensajero. Ese RNA mensajero sale del núcleo, no puede volver hacia atrás, así que él no regresa al núcleo, y cuando ya está fuera del núcleo hay unas estructuras que nosotros conocemos como ribosomas, y los ribosomas van a leer ese mensaje y van a crear proteínas. Así es como nuestra célula funciona, sintetizando proteínas y haciendo su trabajo. Lo que ellos hicieron con la vacuna del COVID es básicamente una estructura de lípidos, como un capullo de lípidos, y dentro tiene un RNA mensajero. Ese RNA mensajero, una vez entre a nuestras células, va a leerse igual que un mRNA de nosotros. Se va a leer en los ribosomas y lo que nuestras células van a estar haciendo en ese momento va a ser la proteína que utiliza el virus para entrar a nuestras células. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque lo que queremos es que cuando nuestras células produzcan esa proteína, sirvan entonces ellas para entrenar a las células del sistema inmune y que las células del sistema inmune puedan reconocer la proteína que usa el virus para entrar a nuestras células. ¿Y cuánto tiempo dura ese RNA mensajero? Ese RNA mensajero, dependiendo del tamaño, puede durar el promedio de vida medio, que es básicamente que 50% de las moléculas se deshacen, dura aproximadamente 10 horas. Así que, y esto es bien importante también que la gente lo entienda, que esto que ellos te están poniendo y que ¿verdad? Que es un mRNA que codifica para una proteína del virus, no se va a quedar en tus células para siempre. Ya cerca del día, después de que te has puesto la vacuna, eso va a estar destruido. El mRNA no se queda. Pero lo importante es que tú hagas que tus células puedan producir esa proteína para entrenar a tu sistema inmune. ¿Y si yo me pongo esa vacuna, me puede infectar con el virus? No, porque es solamente lo que tú estás recibiendo, no es el virus completo. Es solamente una proteína. El virus tiene varias proteínas que ayudan precisamente a que sea infeccioso. Así que con el pedacito de proteína que él usa solamente para entrar, es como una llavecita. Te estoy dando la codificación para la llavecita que usa el virus para entrar. Es lo único, no te estoy dando el virus, no vas a poder infectarte. Ok. Pues muchas gracias, doctora Claribel Luciano. Gracias por la oportunidad. Quisiera ahora hacerle unas preguntas a la doctora Oyola. Claro que sí. ¿Quiénes se pueden vacunar?
Muchas gracias por la invitación a aclarar, porque me ha gustado mucho cómo la doctora Luciano ha aclarado, ¿verdad?, los diferentes mitos que hay sobre lo que es la vacuna del COVID en términos de lo que es el mRNA, de esa explicación que ella ha dado, porque en términos de las personas que pueden recibir lo que es la vacuna del COVID, tenemos que recordar que la FDA, que es el Food Drug Administration, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, ha determinado que toda persona, todo, ¿verdad?, paciente que es mayor de 16 años y personas saludables pueden recibir la vacuna del COVID. Recalco, todo es el que tiene 16 años tiene que recibir siempre el consentimiento de sus padres, y toda persona saludable puede recibir esta vacuna. Las poblaciones susceptibles como mujeres embarazadas, ¿se deben de vacunar? Sí, es importante, ¿verdad?, recalcar que lo que son las mujeres embarazadas, que se puede considerar como una población vulnerable en este sentido, en el estudio de Pfizer, aunque no se incluyeron inicialmente en el mismo, se encontró que 23 de ellas quedaron embarazadas mientras estaban en el estudio. Las mujeres embarazadas no se vio que hubo daño en el feto. Por lo tanto, la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia dio la recomendación de que estas mujeres pues no fueran rechazadas para recibir lo que es esta vacuna y se puedan incluir en recibir la misma, y aquellas también que están en periodo de lactancia. En el caso de pacientes con cáncer, ¿se deben de vacunar? Los pacientes con cáncer, eso es una población que hay que tomarlo como modo especial, hay que ser más cuidadosos en ese aspecto, y les explico por qué, y también a toda nuestra audiencia. El paciente con cáncer siempre debe, ¿verdad?, consultar con sus oncólogos, porque hay que ver primero en qué estadio está la persona, si está en una remisión completa o está actualmente, ya que no hay unos datos específicos para dicha población, aunque en el estudio de Pfizer sí se utilizaron pacientes que estaban con inmunosupresión, que eran pacientes con VIH, pero los datos que arrojaron no estaban todavía en proceso, estaban todavía en conclusión, así que esa es una población que debe, ¿verdad?, tener siempre primero la recomendación de su médico antes de tomar una decisión final si se aplica o no la vacuna. Si una persona se ha vacunado contra la influenza, ¿se debe vacunar contra el COVID-19? Sí, la persona puede recibir nuevamente la vacuna del COVID-19 después de recibir lo que es la vacuna de la influenza. Inclusive se ha recomendado, ¿verdad?, el que se aplique lo que es la vacuna de la influenza en estas poblaciones, porque crea lo que se llama una inmunidad. Se debe recalcar, ¿verdad?, que la vacuna de la influenza en personas y en pacientes sanos se puede inclusive aplicar hasta el mismo día, así que usted puede, ¿verdad?, recibir ambas, lo que es la vacuna de influenza y lo que es la vacuna del COVID-19. Si la persona no presenta síntomas, quiere decir que no tiene escalofrío, dolor del cuerpo, fiebre, ¿verdad?, estos tipos de síntomas, puede recibir ambas vacunas a la vez. Ahora, cabe bien recalcar, si la persona tiene síntomas, entonces, ya sea de influenza o de un posible COVID, tiene que esperar un periodo de 3 meses y luego una semana adicional, que es el periodo de incubación del COVID, o sea, estamos hablando de un total de 100 días. Luego de este periodo, entonces, se podría aplicar lo que es la vacuna, ya sea tanto de influenza o la del COVID en este caso. ¿Cuántas dosis se necesitan para que la vacuna sea efectiva? Esa es una excelente pregunta, ya que la mayoría, ¿verdad?, de nuestro público siempre tiene esa inquietud de cuántas dosis se necesitan. Como sabemos que hay 2 vacunas en el mercado que ya están aprobadas, tanto la de Pfizer-BioNTech
como la última y la más reciente, que ha sido la de Moderna. Voy a hablar de las diferencias de ambas. En el caso de la vacuna de Pfizer, la misma está aprobada desde pacientes de mayores de 16 años y después de la primera dosis hay que esperar para ese refuerzo, esa segunda inoculación, lo que son 21 días. En el caso de la vacuna de Moderna, la misma se aplica a pacientes comenzando desde los 18 años y la segunda inoculación sería a los 28 días. Así que ahí es que vemos la diferencia entre estas dos vacunas. Y si se me olvida la fecha de la vacuna, de la segunda vacuna, del refuerzo, ¿qué hago? En ese aspecto, el CDC ha creado una aplicación móvil para los teléfonos inteligentes que se llama BeSafe, que le va a enviar un recordatorio sobre, ¿verdad?, de cuándo es que le toca esa segunda dosis. Esas instrucciones tanto de la aplicación como de lo que es esta facilidad de la aplicación, se le van a dar las instrucciones en ese día que si la persona recibe en esa hoja que se le entrega a cada paciente. Ahí está todo especificado. Y quiero, ¿verdad?, hacerle énfasis a nuestra población y a nuestro público que la segunda dosis es uno de los aspectos más importantes. El recibir la segunda dosis es lo que va a hacer ese refuerzo final para que se tenga esa inmunidad necesaria para combatir esta enfermedad. Entonces, ¿cuánto tiempo dura la protección de la vacuna? Ese aspecto todavía se encuentra bajo estudio. Sabemos que esto es una condición novel, así que el CDC, ¿verdad?, es la institución que está a cargo de mantener a todo público general y profesionales de la salud en esa área, ¿verdad?, manteniéndonos a nosotros en ese conocimiento, porque esto, sabemos que, como mencionó también la doctora, esto está trabajando con la inmunidad innata y la adquirida, así que estamos en ese proceso de estudio y el CDC entonces nos va a informar exactamente cuánto tiempo va a durar. ¿Y qué efectos secundarios se pueden esperar que produzca esa vacuna? Sí, esa pregunta también es interesante y es clásica porque muchas personas pues tienen miedo de aplicar la vacuna porque desconocen. Y quiero aclarar que toda persona es diferente. No todo el mundo va a tener efectos secundarios, esto es caso a caso. Los más comunes, ¿verdad?, es como si fuera una especie de catarro dentro de los que se han visto. Eso es a nivel sistemático, que puede ser dolor de cabeza, fiebre, escalofrío, dolor en las articulaciones. Y en el área como tal, donde se aplica la vacuna, donde se hace la inoculación, lo más común es enrojecimiento, dolor, ¿verdad?, que la persona pues siente que lo famoso, como se dice, que se le cae el brazo. Pero esto, ¿verdad?, todo depende, así que es caso a caso y no podemos generalizar. Hay personas que simplemente no sienten nada. ¿Y qué se puede hacer para quitar todos esos síntomas? Es sencillo y la CDC, ¿verdad?, siempre recomienda, y también la FDA, en el caso de cosas sistémicas, por ejemplo el dolor en las articulaciones, el dolor generalizado, se pueden utilizar antiinflamatorios, se puede utilizar ibuprofeno, acetaminofén, que son cosas que todos tenemos en nuestros hogares, que es fácil acceso, y es igual que usted fuera a aplicarse una vacuna, como siempre, ¿verdad?, siempre lo hacemos, y lo podemos entonces hacer. Ahora, en el área donde se aplica la vacuna, se le recomienda entonces, luego de ella, usted se puede poner compresas, pañitos, como se dicen, pañitos fríos, ¿verdad?, para bajar lo que es el proceso de inflamación que está ocurriendo. No dejar el brazo inmóvil, sumamente importante, mantenerlo con movimiento, mantenernos hidratados, ¿verdad?, para que la prevención, mantenernos hidratados durante todo este proceso, y en caso, ¿verdad?, que sea necesario, siempre se recomienda descanso. ¿Y si una persona es alérgica, se debe de vacunar? Sí,
También el CDC ha hecho muy interesantemente un modelo, inclusive lo tenemos para nuestra audiencia, lo vamos a mostrar aquí en pantalla. Van a ver el modelo de lo que es el semáforo, en donde tenemos la luz verde, la amarilla y la roja. Voy a explicar, ¿verdad?, rápidamente lo que significa cada una de ellas. En el caso de las personas que caen bajo la categoría verde, son personas que han tenido un tipo de reacción que puede ser leve. ¿Qué quiere decir una reacción leve? Si usted es alérgico a un alimento, a mascotas, ácaro de polvo, perfumes, usted está en esa categoría, ¿okay? Inclusive medicamentos orales. Usted puede recibir lo que es la vacuna del COVID sin problema, pero sepa que debe mantenerse en esa oficina, sea consultorio médico o en lugar donde se aplique la vacuna, para ser observado por lo menos por unos 15 minutos. Luego de ello, no hay problema alguno. Ahora, si usted ya está en la categoría de los amarillos, ¿okay?, estos son personas que tienen unas alergias moderadas a severas. En este grupo están pacientes que tienen alergias previas a vacunas, que tienen alergias crónicas, que están entonces más acostumbrados a unas reacciones de anafilaxis, unas reacciones alérgicas que necesitan un poquito más de cuidado. Ellos también pueden recibirla, pero necesitan estar por lo menos 30 minutos bajo observación. Eso no los exonera a que no reciban la vacuna. Ahora, el último grupo, que es el que está en la categoría roja, son aquellas personas que son alérgicas a los ingredientes de la vacuna específicamente. Recalco, las personas que fueron entrenadas para la aplicación de esta vacuna, aquellos profesionales de la salud que recibieron este entrenamiento por el Departamento de Salud, conocen cuáles son esos ingredientes activos y le van a orientar entonces en ese caso. Así que no debe haber problema y la población en general puede recibirlo aunque sean personas alérgicas. Usted habló de reacciones anafilácticas, ¿qué es eso? Sí, una reacción anafiláctica, es aquella en donde el cuerpo va a reaccionar a través de una respuesta de inflamación hacia algo foráneo que está recibiendo. ¿Okay? Ahí es una activación del cuerpo hacia algo, ¿verdad?, una sustancia foránea que está entrando, en este caso que sería la vacuna, y el cuerpo va a tratar de defenderse activando su sistema inmunológico. Okay. En el estudio que hicieron Pfizer, habían 40,000 personas y en ese caso se murieron 6 pacientes. ¿Qué usted nos podría decir sobre eso? Considero, ¿verdad?, que toda pérdida de ser humano siempre es lamentable. El estudio de Pfizer, hay que, ¿verdad?, considerar que de ellos 4 eran personas, de los que fallecieron, 4 eran personas que estaban recibiendo lo que se conoce el tratamiento de placebo. Un placebo, para explicarle a nuestro público, no es algo que no estaban recibiendo prácticamente nada, ningún componente de la vacuna. Así que quiero aclarar, esas personas no estaban recibiendo nada, así que la causa de muerte de esas personas no estaba relacionada con la vacuna. Ahora, las otras personas, las otras 2 personas, ¿verdad?, que fallecieron, una fue por un accidente cerebrovascular y la otra fue por un problema cardiovascular. No podemos tampoco generalizar que fue directamente a consecuencia de la vacuna, porque hay que verificar siempre el historial médico de esa persona, ¿verdad?, antes de hacer dicha conclusión. Así que no podemos generalizar que fue directamente relacionado con la vacuna. Y, ¿verdad?, quiero también recalcarle a la población la importancia de la vacuna, porque debemos prevenir lo que es esta saturación en lo que va a ser el sistema de salud,
esta pandemia, si no se controla de cierto modo, vamos a llegar a un pico demasiado alto y el sistema de salud lo está sufriendo. Así que exhorto a toda la población, ¿verdad?, a que logremos vacunarnos, a que se tomen todas las medidas de seguridad y poder entonces controlar poco a poco estos números y esas cifras tan altas que estamos teniendo actualmente. Gracias, doctora Oyola. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Doctora Luciano, por la entrevista que tuvimos en el día de hoy. Ha sido muy beneficioso y